¿Debe la izquierda latinoamericana abandonar las ideas desarrollistas? ¿Qué pregunta más importante? O sea, lo que me preguntas, vamos a ponerle, ¿qué es el desarrollismo? El desarrollismo es la idea de que un país sin tecnología debe desarrollar tecnología, debe buscar hacerse con los elementos de la tecnología, debe buscar el desarrollo económico, social y político para estar como están otros países que, al parecer, todo parece indicar que su población vive de manera más feliz, más digna, con menos sobresaltos, tienen medicina, tienen educación gratuita y universal, tienen, por ejemplo, ayudas a la dependencia, cuando una persona no puede moverse, depende de otros, pues hay apoyos para esas personas que dependen y apoyos para las personas que los cuidan, ese tipo de cosas que solo se obtienen cuando tienes un excedente económico, es decir, que todo el rollo desarrollista comienza a partir del desarrollo económico de un país. Abandonar eso, abandonar la idea de desarrollarse, significa decir, hemos llegado a la conclusión, después de analizar cuidadosamente la realidad de nuestro país, que debemos seguir siendo pobres, ignorantes, supersticiosos e incapaces de ser más felices de lo que somos hasta hoy. ¿Debe un país hacer eso? Yo creo que no, ¿no? La progresofobia de cierta izquierda finalmente entra dentro de los terrenos de un neoprimitivismo bucólico, pastoril, que es lo contrario a la ilustración, que cree que de veras el pasado era bonito y que la gente vivía muy bien trabajando en el campo y yendo a la iglesia y obedeciendo al señor duque, conde, barón, whatever. Y que aquello era una vida maravillosa y la vino a joder el progreso maldito y la ciencia y la tecnología y los coches, esas cosas que echan humo y esos medicamentos malvados y YouTube y todas esas cosas. Es un neoprimitivismo bien ingenuo, primero que nada porque solo lo defienden quienes viven en las ciudades, con todos los beneficios que les da eso que están supuestamente rechazando. El ejemplo de esto siempre ha sido Juan Jacobo Rousseau, que fue el primer gran neoprimitivista, el antiilustrado, aunque se le ubica como parte de la ilustración, en realidad es un antiilustrado, es un enemigo de la ilustración. Y Juan Jacobo Rousseau siempre dijo que había que vivir en el campo y con los borreguitos y tocando la flautita como un pastorzuelo, de estos que aparecen en los óleos más cursis, pero él vivió en Ginebra y en Ginebra y en París. Él no vivió en el campo ni por accidente. Él en la vida real veía el campo como lo veía un amigo mío al que quiero mucho, que decía, el campo es ese lugar frío y húmedo donde pasan animales crudos, porque esto se lo ve, los animales los ven en el plato. Entonces, ese neoprimitivismo pobre de cierta izquierda y que comparte cierta derecha, sobre todo la religiosa, es primero que nada falso. El pasado no fue como lo pintan ellos, el pasado fue horroroso, la gente vivía 24, 29 años. Tenías reyes de 13 y 14 años que decidían mandarte a la guerra y tú ibas. Niños caprichosos que llegaron a ser reyes porque se murió su papá. Tenías 0 derechos, pero eso sí acompañados de 0 libertades. Trabajabas de sol a sol, podías descansar en una casa totalmente sin siquiera iluminación, con una situación de sumisión de la mujer, con una situación de odio, de miedo a la religión, de miedo al cura, de miedo a pecar, de miedo al infierno. Y por supuesto, en cualquier momento había una guerra y te mataban. Porque el mundo solía tener muchísimas más guerras de las que tenemos en la actualidad. Esa es la realidad, era la vida brutal, corta y violenta de la que ya se ha hablado. Entonces, el desarrollismo es la idea de que puedes salir de eso porque otros lo lograron. De una u otra manera, cada quien de manera distinta, ¿no? Esta idea de que todos los países ricos
lo son mediante la depredación de los pobres no es totalmente cierta. Se puede ser un país en mejores condiciones. Sri Lanka fue un buen ejemplo hasta que la destruyeron, que es lo que contaba yo precisamente ayer en agroecología, en el vídeo de agroecología. Se puede llegar a ser un país de ingresos medios con un nivel de dignidad de la vida de la población sin necesidad de ser un extractivista, un colonialista, un invasor, como lo fueron Holanda, Francia, España, Inglaterra, ¿no? Hay otras formas de hacerlo y hay países que lo han hecho. Estoy pensando en lo que está haciendo Ruanda, que desafortunadamente lo hace bajo una bastante clara dictadura, aunque una dictadura que tiene un parlamento. Es una situación muy rara. Pero Ruanda está logrando crear un país que busca ser de medianos ingresos. Abandonar el desarrollismo es abandonar eso. Es resignarse a la pobreza, a la enfermedad, a los niños con parásitos, a la ignorancia. Yo no veo por qué deberíamos hacer cosa parecida. Al contrario, la izquierda debería ser la principal que diga, si quiero mejores condiciones para los trabajadores, quiero mejores condiciones para toda mi sociedad. Si digo que mi sociedad debe aguantarse como está, tengo que decirle al trabajador explotado, al trabajador, sobre todo lo que en América Latina todavía hay esas cuestiones, que ya en otros lugares la legislación ha logrado controlar en gran medida. Tengo que decirles a los trabajadores, tienes que conformarte con lo que te pagan, con cómo te tratan y con que tu familia va a estar igual que tú o peor que tú el resto de la eternidad. No creo, ¿eh? No creo.